Seguimos recorriendo la región, acompáñeme rápidamente hasta Ecuador. César García Vélez actualiza la información a esta hora. Adelante, compañero. Hola Andy, ¿cómo estás? Un gusto poder estar contigo. Bien, estamos para dialogar al respecto de un proyecto de ley muy importante para el país, como lo es este proyecto de ley de áreas protegidas que ya calificaron en el segundo informe y ya solo resta que en el Pleno se debata. Además, otro tema fundamental, Coca-Cola Sinclair, su futuro. Está con nosotros Inti Gronenberg, quien es científico, ambientalista y que sabe de estas dos temáticas, nos va a ayudar a clarificar el tema. Gracias, Inti, por este espacio con Latinoamérica. Primero, este proyecto de ley tiene una esencia y supuestamente es cuidar las áreas protegidas. Sin embargo, ¿cumple su función con los distintos 3 ejes que se han planteado? Bueno, muchas gracias por la oportunidad, César, amigos. A ver, el proyecto de áreas protegidas es importante para el Ecuador porque de todo el territorio ecuatoriano, el 20% de nuestro territorio es lo que llamamos un área protegida, que no es más que un sector en el cual el uso del suelo está limitado solamente a proyectos de conservación. Y la razón es porque la biodiversidad del Ecuador es de las más altas a nivel internacional. De hecho, hay estudios que indican que es la más alta por kilómetro cuadrado de la faz del planeta, para que entendamos la importancia y la mayor riqueza de este país, sin duda, es la biodiversidad. Entonces, dentro de todo ese territorio, el 20% es protegido. El problema que tenemos ahora es cómo financiamos esa conservación. El modelo actual es un modelo que se piensa que solo el Estado, a través de recursos fiscales, va a ser el que termine invirtiendo en la conservación. El problema que se ha dado con eso es que cuando tenemos un Estado que ya no tiene recursos, que empieza... Está en conflicto armado interno como ahora y destina los recursos hacia allá. 100%, que tienes problemas que vienen, digámoslo así, claro, el tema de la austeridad como política pública del Ecuador está desde el 2020 más o menos. Entonces, se da un efecto que las áreas protegidas del país ya no son eso, no son protegidas. Tienes la Amazonía del Ecuador con minería ilegal, miles de hectáreas afectadas. Tienes al Ecuador con la tasa de deforestación más alta a nivel latinoamericano, entonces se está perdiendo esa biodiversidad. Entonces el Estado, la Asamblea, lo que está discutiendo es justamente pasar de un modelo en el cual solamente el Estado es el responsable y el generador de la inversión para poder proteger, a un modelo de mixto, donde se busca que también exista inversión privada. Este modelo para el Ecuador nuevo en temas de conservación. En otros países, Costa Rica, Colombia, Chile, acá en la región, ya tienen modelos de estas características. Eso es lo que se habla en términos muy amplios, ¿no? En este debate en la Asamblea de si se va a abrir o no la inversión dentro de áreas protegidas hacia proyectos privados, turismo, actividades de servicios ambientales, entre otras. Bien, ¿puede coexistir estos modelos para poder llegar al fin máximo, que es la protección de esas áreas? Porque también se habla, por ejemplo, de que muchos de esos espacios, a decir, por ejemplo, de asambleístas como los socialcristianos, de que han sido tomados por grupos de delincuencia organizada, también se prevé poner policías militares en esas áreas. Hay críticas al respecto de la afectación que pueden tener derechos colectivos. ¿Pueden coexistir? Mira, y es un punto importante lo que tú pones en la mesa, porque el modelo en sí mismo no es ni bueno ni malo. Déjame darte un ejemplo. Cuando hablamos de las empresas públicas, puede que en Latinoamérica o en Ecuador tengamos muchos casos negativos, pero tienes una empresa pública como Saudi Aramco de países árabes que cotiza en bolsa, pero es pública. Entonces, una empresa pública per se no es mala. El tema es el resultado que da una sociedad. Entonces, ya poniendo este ejemplo hacia la conservación, un modelo mixto de conservación público-privado, su base, su concepto per se no es negativo. El tema es justamente cómo se aplica para poder evitar, por un lado, que solo sea el público el que invierta y teniendo estos problemas de austeridad, y por otro lado, que si el privado invierte, no busque mecanismos para solamente generar dinero y que se degenere el área. Entonces, el espíritu de la ley siempre es general en su principio,
Pero el reglamento, en caso de ser aprobado, tiene que ser muy discutido ampliamente por la sociedad civil para justamente evitar ese potencial exceso que se podría dar. Lo importante es que la Asamblea lo debata en términos técnicos, no en términos ideológico-políticos, porque satanizar un modelo de concesión mixta o de alianzas mixtas para la conservación, el modelo en sí mismo no es malo, el problema es la aplicación en un país que puede derivar en aspectos negativos. Clarísimo con eso, y tomando esa misma idea, voy al segundo tema, que es el tema de Coca-Codo. Se anuncia por parte del gobierno esta inversión de Power China con $400 millones para poder atender lo que sería el funcionamiento de esta hidroeléctrica, que ha sido la que nos ha aguantado en estos tiempos de estiaje. ¿Tú crees que es positivo o es simplemente concesionar algo que podía manejar el Estado? No creo que existía la capacidad local para poder enfrentar el problema multivariable de varias cosas que están sucediendo en la infraestructura de Coca-Cola. Creo, yo lo dije hace un año, de hecho, públicamente, que creo que la solución que podía existir para Coca-Cola es buscar una empresa internacional. Podía ser de Estados Unidos, puede ser de China, podía ser de países escandinavos. Tiene mucha experiencia tecnológica en el tema de manejo de hidroeléctricas. Y el problema es tan grave que nosotros podemos perder la hidroeléctrica en 2 años. La erosión. Varios factores. Está enfrentando un problema de erosión regresiva, que es un efecto rarísimo, que la erosión, en vez de viajar con la corriente del río, se está yendo en contra. Entonces, una erosión de esas características te puede destruir toda la infraestructura. Tienes un problema de sedimentación, que es el agua con muchos sólidos, genera una capa inferior y en algún rato te puede tapar el colector de ingreso. Y aparte, internamente tienes estudios hablan de que hay cavitación, agujeros pequeños en toda la infraestructura donde se da la turbina, la turbinación del agua. Entonces, todos esos factores en un proyecto de infraestructura tan grande motiva a que pensemos que la mejor alternativa era justamente buscar una empresa con conocimiento probado, porque no puedes llegar a experimentar en algo tan importante. El rato que el Ecuador pierde Coca-Cola, ese rato el Ecuador entra a un oscurantismo, literal. O sea, a una realidad en donde las apagones de 6, 8, 10 horas va a ser la realidad de este país. Entonces, no podemos hacerlo. Y claro, en ese sentido, justo por eso las empresas se especializan en resolver problemas tecnológicos cada vez más complejos. Y por ende, sí, yo creo que es una decisión desde lo tecnológico, desde lo pragmático, adecuada. Habrá que ver cómo negociaron ya el tema de los términos, si es que es concesión, cuánto le va a cobrar al Estado, el tema del kilovatio hora. Eso ya son otros temas adicionales, pero para salvar la hidroeléctrica, sí, yo creo que es un modelo válido. Y te agradecemos mucho por aclarar este tema y contribuir al debate social en estos temas fundamentales para el medio ambiente, pero también para la generación eléctrica. A las órdenes, muchísimas gracias. Ok, ya tienen el criterio de Inti Cronenberg al respecto de estos dos temas. Ustedes siguen con más desde Estudios.